En esta hora escuchemos una bonita promesa de Dios que se encuentra en Proverbios 10:25 y dice así: como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Hemos estado estudiando sobre la Tsunamita, una mujer hospitalaria, la cual nosotros como mujeres cristianas debemos siempre imitar su ejemplo, porque la palabra de Dios dice que sin saberlo muchos hospedaron ángeles. La historia de la Tsunamita la puede leer en la palabra de Dios en Segunda de Reyes 4 del 8 al 37 y 8 del 1 al 6. Nos quedamos en donde su hijo se enferma de manera que muere el mismo día y ella corre a buscar al profeta Eliseo porque tiene fe de que solamente él puede hacer algo para ayudarla. Y el profeta piensa que quizá no sea necesario que él vaya o que tenga que viajar con ella, pero ella firmemente se agarra de él y le dice: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Así que ante la firme resolución de la madre de no regresar sin que la acompañara Eliseo, él puso de lado todo negocio pendiente y alistando su asno, la siguió. Al llegar a la casa de la Tsunamita, Eliseo se dirigió enseguida al cuarto donde estaba el niño. Sacando a todo, cerró la puerta tras sí y oró fervorosamente a Jehová. Su plegaria fue contestada. El muchacho estornudó 7 veces, abrió sus ojos y se incorporó. Giesi, portador de las buenas nuevas, llamó a la madre. Y una vez en el salón el profeta le dijo: toma a tu hijo. Grande había sido su deseo de ver a su hijo nuevamente con vida, pero cuando llegó aquel momento feliz, en lugar de apresurarse a estrecharle contra su corazón, se detuvo para primero dar gracias a Dios. Ella entró, echóse a sus pies e inclinóse a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Así lo dice Segunda de Reyes 4:37. Jesús sanó a 10 hombres leprosos, y solamente uno de ellos volvió para expresar su gratitud. La noble Tsunamita no se atrevió a abrazar a su hijo sin primero manifestar su reconocimiento a su benefactor por intermedio de su profeta Eliseo. Mediante esta prueba ella alcanzó una experiencia más profunda de Dios y de la ternura de su amor para con sus hijos. La adversidad, gran reveladora de la realidad del carácter de los hombres, pudo descubrir nada más que rasgos nobles en la Tsunamita. Todo esto cimentó aún más los lazos de amistad entre el profeta y la familia hospitalaria de Sunem. Continuaban sus visitas a su hogar y muchas veces daba gracias a Dios por el cuarto a donde podía el profeta acudir a toda hora de la noche o del día para descansar. En una de esas oportunidades el profeta llamó a la mujer para comunicarle una noticia poco agradable. Dios había decretado que se produjese una hambre en el país que duraría 7 años. Por consiguiente, le convendría a ella buscar refugio en otra parte mientras durara el castigo. De todos los habitantes de Israel, el Señor había elegido a la Tsunamita para escaparse de este azote y había enviado a Eliseo para advertirle de antemano a fin de que pudiera refugiarse en el extranjero durante los años de escasez. Nunca es fácil abandonar nuestras propiedades y nuestro hogar, pero resulta mucho más difícil hacer esto cuando no existe evidencia concreta que justifique tal medida. He aquí la situación de la Tsunamita. La vida parecía seguir su ritmo normal y nada presagiaba la prueba de que el profeta le había advertido, sino la palabra de Dios a él. Esta, sin embargo, bastaba para ella de la fe, que ya había merecido su inclusión en la gran nube de testigos fieles enumerados por el autor de la epístola a los Hebreos. En Hebreos 11:35 se le menciona:
No dudando nada, la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y partiéndose ella con toda su familia, vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y como fueron pasados los 7 años, la mujer volvió a la tierra de los filisteos. Si le parecía difícil tomar un paso de fe y abandonar todas sus posesiones terrenales en obediencia a la palabra de Dios, otra situación desagradable a la carne le esperaba a su retorno, pues personas extrañas habían aprovechado su ausencia para apoderarse de todas sus propiedades. A primera vista, parecía que estaba pagando caro por haber escapado al hambre que había afligido a ese país, pero no iba a resultar en tal forma. Cuando uno encomienda su vida a Dios y está dispuesto a fiarse de Él para todo y conformarse a su voluntad, Dios se compromete a cumplir sus buenas promesas. Y lo mismo hizo con la fiel tsunamita. Siendo una mujer activa y capaz, se inició enseguida en la necesaria gestión ante las autoridades, mediante la presentación de una solicitud al rey, pidiendo la restitución de su casa y terrenos conforme a la ley. Era justo su pedido, y su divino protector, que era Dios mismo, había dispuesto todas las cosas a fin de que se hiciera justicia, mediante lo que los hombres llaman una serie de coincidencias. A veces nosotros decimos es coincidencia, pero es la mano de Dios que está allí. Mientras ella se alistaba para dirigirse al palacio, el rey entablaba conversación con Giezi, el criado de Eliseo. Ignoramos el negocio que llevó a éste al palacio aquel día, pero sabemos que distaba mucho de ser una mera coincidencia, pues Dios quiso que estuviese allí en esos momentos y hasta determinó el tema de la conversación, que se trataba de las maravillas que Eliseo había hecho y de manera especial de la restauración a la vida del hijo de la tsunamita. Apenas había concluido su narración del milagro, el asombrado rey, cuando ella entró por la portada acompañada de su hijo, no pudo haber sido su llegada más oportuna, pues a nadie quiso ver más el rey que a aquella madre y a su hijo. Y Giezi, por su parte, tenía corroborada su historia en la forma más amplia. Y el narrador dice, y contando él al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí la mujer a cuyo hijo había hecho vivir, que clamaba al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi, rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Y de esta manera, cuando el rey le devuelve todas sus propiedades, termina la historia de una de las más insignes mujeres de la fe de la historia sagrada. Todo lo que sabemos acerca de ella representada como superada en sabiduría y en favor para con Dios y los hombres. Y Proverbios dice, mujer fuerte, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas.